Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de un estudio en el que va a participar a nivel nacional el Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Burgos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es que la EPOC afecta a un 6% de la población. Pero también les hablaremos de la esclerosis múltiple. Cerca de 500 personas padecen esta enfermedad en Burgos y en nuestra provincia. Vamos a conocer cómo es el día a día y la historia de una joven afectada con tan solo 27 años y nos colamos para que lo vean en la unidad de neonatología del Hospital Universitario de Burgos. Participará en un estudio a nivel nacional sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En nuestra ciudad hay que decir que el 6% de la población padece EPOC. Afecta sobre todo a fumadores mayores de 40 años y se caracteriza por una pérdida paulatina en la capacidad respiratoria. Hoy vamos a hablar de esta dolencia con la neumóloga del Hospital Universitario de Burgos, Ana Puello. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que se está conociendo cada vez más esta palabra, EPOC. Bueno, tenemos una laguna. Mira, se hizo una encuesta hace unos años acerca del conocimiento que los pacientes tenían sobre la enfermedad y el término era conocido solo por el 17% de los encuestados. Eso tiene trascendencia. Desconocemos la palabra y desconocemos lo que significa la enfermedad. Si lo comparamos con enfermedades que son muy importantes, tan importantes como la EPOC, pero mucho más mediáticas, como el cáncer o el Alzheimer que conoce todo el mundo, pues la verdad es que estamos en desventaja y eso trae como consecuencia pues un desconocimiento de síntomas, de cuándo consultar, de si tiene o no tratamiento. Entonces, bueno, tenemos el empeño de que cada vez conozcamos más el término EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No deja además de ser menos importante y además vosotros no lo habéis comprobado, está aumentando el número de casos. Mira, hay un dato, un hecho lógico y es que la EPOC aumenta a medida que lo hace la edad. La población está envejeciendo, tenemos esperanza de vida mucho más larga y eso conlleva que enfermedades crónicas tengan cada vez una prevalencia mayor. Hay una preocupación seria en el mundo porque esto va a ser una auténtica epidemia en las próximas décadas. Por una parte porque asistimos al pico de enfermedad producido por los años de más tabaquismo hace unas décadas y por otra porque ese envejecimiento de la población pues lleva a un aumento también de la enfermedad. Luego vamos a tener que seguir hablando de esto durante mucho tiempo. ¿A qué perfil de persona afecta? Bueno, afecta fundamentalmente en nuestro medio en más del 80% a fumadores como única causa. Es cierto que hay factores exposicionales, sobre todo hace unos años laborales, hubo zonas como Altos Hornos, la industria de la siderurgia, donde las medidas de acondicionamiento del lugar de trabajo no eran desde luego como han sido después y hubo inhalación de tóxicos que también favoreció la enfermedad. En otros medios, como puede ser poblaciones de África o de Sudamérica, donde se cocina con biomasa y se vive en habitáculos poco ventilados, ese es un factor muy importante. Pero si pensamos en la causa, en España tenemos que seguir hablando del tabaco, fundamentalmente. Además hablamos de un perfil de mayores de 40 años, es joven. Sí, bueno, normalmente es necesaria una exposición durante un tiempo para llegar a desarrollar la enfermedad. Por eso nosotros insistimos en la búsqueda de enfermedad a partir de los 40 años en aquellas personas que han fumado. Pero claro, de 40 a 80 es cuando estamos hablando de un rango de edad
muy importante que constituye pues la edad laboral, la edad activa, digamos la época buena de la vida en la que uno empieza a desarrollar una patología que le va a acompañar el resto de su vida, porque la enfermedad en sí no se cura. Tiene otras características, es prevenible, es tratable, pero no es curable. Luego la insistencia es en esos primeros años en que podemos asistir al desarrollo de la enfermedad, es cuando tenemos que actuar. Que hay de ahí, ¿no? También la desinformación de los síntomas, ¿no? Ah, claro. ¿Cuándo o cómo son esos primeros síntomas? Mira, el problema de la EPOC es que cuando da el síntoma fundamental, que es lo que nosotros llamamos disnea y en general se conoce como fatiga, cuando eso aparece, que es el síntoma clave de la enfermedad, generalmente estamos hablando de épocas tardías. Es más precoz, por ejemplo, la tos o la expectoración por la mañana, pero es que son síntomas que los pacientes fumadores asumen como normales dentro de su hábito tabáquico. Nosotros hacemos mucha insistencia en que cuando uno tiene tos o expectoración no es porque fume, es porque ese tabaco le está produciendo una enfermedad en la vía aérea. Seguramente puede hacer su vida casi normal, sin limitación al ejercicio, pero esos son síntomas ya de alerta, es decir, todo fumador debería pensar que si tiene alguno de estos síntomas puede estar desarrollando una EPOC y debe poner en marcha pues la consulta al médico, el cese del tabaquismo, estas medidas que le van a ayudar sobre todo si se toman de forma precoz. Claro, la tos, a lo mejor hay mucha gente que está viendo y dice, madre mía, que yo toso, ¿no? Por ejemplo, ¿cada cuánto hablamos, por ejemplo, de toser y que digas realmente tengo que ir a un especialista? Hombre, hablamos de tos como algo que no está asociado a un episodio catarral. Por ejemplo, una tos que dura más de 15 días ya no es normal. Cuando en esta época de virus, pues todos tenemos cuadros catarrales que nos duran 7, 10, 15 días. Algunas veces se prolongan un poquito más después del catarro. Pero el paciente que está desarrollando bronquitis crónica es el que tose de forma habitual, sobre todo por la mañana, suele tener una tos productiva, con algo de expectoración, pero lo ve como normal. Claro, es que fumo. Entonces, si fumo, toso. Ahí, bueno, una primera señal de alarma, desde luego. Aquella persona que tiene que ir limitando su actividad física porque como es fumador ya se cansa más, ojo, porque probablemente ya tiene una fase más avanzada de la enfermedad. Entonces no minimizar los síntomas, eso es muy importante. Se ha comprobado que cuando se hacían estudios poniendo por ejemplo un podómetro a personas en fases muy incipientes de la enfermedad y que no reconocían ningún síntoma, ya se encuentra que caminan, hacen menos ejercicio que otra persona sana. Una persona que no reconoce síntomas quiere decir que limita su actividad para adaptarse a lo que puede hacer sin que le produzca ninguna molestia. Y eso es muy característico en la EPOC. Los sujetos no se cansan porque lo que hacen simplemente es dejar de hacer cosas que les puedan producir cansancio para no notarlo. Entonces, bueno, estos síntomas son los más importantes que a cualquiera que fume y que nos esté viendo, pues deberían hacerle pensar que hay que consultar. Hemos dicho de que hoy en día no se puede curar, pero los tratamientos son buenos. Sí, mira, hace unas décadas decíamos, es que cuando uno tiene EPOC ya hemos llegado tarde, no hay nada que hacer. Hoy decimos es prevenible y hablamos sobre todo del cese del tabaquismo y es tratable y se ha avanzado mucho en tratamientos que no solo son farmacológicos, son de estilo de vida, de actividad física, de alimentación. Utilizamos mucho la rehabilitación y en el hospital tenemos un servicio de rehabilitación con el que tenemos mucha sintonía en el enfoque de la EPOC. Y, por supuesto, tenemos fármacos que están en continua investigación. Los fármacos son básicamente de forma inhalada y los pacientes respiratorios saben que eso es clave. Cada vez hay mejores fármacos que, sobre todo,
lo que, además de mejorar los síntomas, lo que previenen es lo que llamamos las agudizaciones, esos episodios de empeoramiento, generalmente asociados a infecciones, que les deterioran mucho, no solo momentáneamente, sino en la evolución de la enfermedad. El tener muchas agudizaciones, el tener que ir varias veces al año al médico, tomar antibióticos, tomar corticoides, hace que el deterioro sea mucho más rápido. Entonces los fármacos van dirigidos en los dos sentidos. Por una parte, mejorar los síntomas para que el paciente pueda hacer una vida lo más normal posible, sobre todo en cuanto a actividad física, que es la clave. Y por otra parte, prevenir agudizaciones. Para eso, ser muy constantes en los tratamientos inhalados, aprender bien cómo se manejan, porque es algo que hay que seguir de por vida y que puede ayudar mucho. Por lo tanto, con estos tratamientos y con estos consejos de vida se puede llevar, o el paciente puede llevar, una calidad de vida totalmente normal. Sí, bueno, totalmente. A veces se tiene que adaptar a una limitación, pero el objetivo es que uno haga la vida lo más normal posible, a pesar de padecer una enfermedad crónica invalidante. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que el pronóstico de la EPOC realmente ha cambiado. Uno puede llegar a muy mayor con muy buena calidad de vida, pero el mensaje sería: cuanto antes dejemos de fumar, más posibilidades tenemos de que esta enfermedad crónica se mantenga de una forma leve y no nos condicione un deterioro en la vida. Claro, hablamos, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, esta dolencia supondrá en el año 2030 la tercera causa más importante de mortalidad en el mundo. Bueno, ya prácticamente es la tercera causa, o sea, esto ha ido avanzando rápido, por eso cuando lo comparamos con otras enfermedades podemos decir, hombre, la EPOC es muy importante. 1 de cada 10 personas en España, 1 de cada 10 tiene esta enfermedad y es una enfermedad crónica. Eso es una prevalencia muy alta respecto a otras enfermedades, que supone además de lo que supone para el paciente en su día a día, supone una utilización de recursos muy continuada, de visitas a atención primaria, de visitas al hospital, de ingresos, de deterioro en el ambiente, de implicación del resto, a veces de utilización de medidas ya fuera de lo más habitual, como pueden ser terapias domiciliarias, oxígeno, a veces soporte ventilatorio para respirar por las noches. Es decir, es una enfermedad que tiene implicaciones muy amplias. Hace 10 años, Ana, realizasteis un estudio sobre esta dolencia y vais a volver a realizarlo, ¿no? Aquí en Burgos. ¿En qué va a consistir? Pues mira, te voy a contar porque realmente en el servicio de neumología estamos contentos. Hace 20 años se hizo el primer estudio epidemiológico, no solo en España, sino prácticamente a nivel mundial, para intentar entender qué suponía esto en la población general. Y lo hicimos, en Burgos fue una de las ciudades que participó. Al cabo de 10 años se repitió, el primero se llamaba Iberpoc y ha sido una referencia mundial, y el segundo se llamaba Episcan. Y lo que intentábamos ver es, con el cambio de hábitos y el cambio de todo, ¿no? De esperanza de vida, de tal, ¿qué es lo que seguía suponiendo la EPOC? ¿Había aumentado, había disminuido, qué había cambiado? Bueno, han pasado otros 10 años y en España se ha planteado que era momento de repetir el estudio. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque ha habido cambios en el hábito tabáquico que probablemente nos van a hacer ver también modificaciones. Y bueno, y es momento de hacerlo. ¿Qué ocurre? Que casi todas las provincias de España querían participar, en Castilla y León querían todas. Nosotros, bueno, pues estamos bien posicionados en la SEPAR, que es la Sociedad Española de Patología Respiratoria, y han considerado que Burgos merecía volver a desarrollar este trabajo. Es muy ambicioso. Se trata en esencia de buscar en la población general que fuma cuántas personas padecen la enfermedad. Lo que ya vimos las 2 veces anteriores es que de cada 4 personas que nosotros estudiábamos y tenían EPOC, 3 no lo sabían.
nosotros les teníamos que decir, ¿usted sabe que está enfermo? Que era un hallazgo en ese momento, es decir, el infradiagnóstico de la enfermedad era tremendo, un 75%. Y eso ocurrió con esos 10 años de diferencia. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Pero la idea es, tenemos que saber de la población general cuánta gente está enferma con esta enfermedad, porque eso nos supone también hacer una planificación sanitaria de cara al futuro. ¿Cuántas energías de todo tipo va a haber que dedicarle a esto? ¿Qué expectativas? ¿Cómo podemos aumentar el conocimiento, hacer que no esté tan infradiagnosticada? Eso es muy llamativo. En otras enfermedades, cuando uno se siente enfermo, consulta y le diagnostican, y más o menos la prevalencia de la enfermedad es la que conocemos. Aquí solo conocemos un 25% de los enfermos, el 75% restantes no lo saben, están escondidos. Entonces se trata de ver qué ha pasado en España, cómo han cambiado las cosas en estos años, y bueno, lo que vamos a hacer es llamar por teléfono a personas seleccionadas aleatoriamente de una forma exquisita, o sea, metodológicamente es un trabajo a nivel nacional, vamos, que es impecable, ¿no? Entonces va a haber una empresa que va a seleccionar pacientes de forma aleatorizada, al azar. De esos pacientes se eligen los que fuman y se les va a pedir que vengan al hospital, a nuestro servicio, para hacerles un estudio bueno, que consiste fundamentalmente en medir su función respiratoria y luego pues muchos cuestionarios, mucha búsqueda de síntomas, y esa será una primera parte. Y luego de los pacientes que detectemos que están enfermos, nosotros hemos sido seleccionados, va a ser un grupo todavía menor de participantes, pero Burgos lo va a hacer, para caracterizar muy bien cómo es hoy en día la EPOC. Y a esos pacientes les vamos a hacer más cosas, incluido un escáner. Por supuesto, la participación es voluntaria, pero va a ser muy bueno para los pacientes. Además, les vamos a facilitar mucho el que vengan y no va a suponer para ellos ningún coste de ningún tipo. Y yo espero que, al igual que ocurrió las otras veces, tengamos muy buena participación, porque luego en España el tener los datos de Burgos, el vernos ahí representados, es muy importante. Y esto lo va a hacer un equipo de neumología del Hospital Universitario de Burgos, como hablamos, de nuevo, porque han sido elegidos, y esperemos, ¿no?, que también la gente, ¿no?, a través de esas llamadas telefónicas, que reaccionen y que respondan, ¿no?, también ante ello. Podríamos decir, todavía no se va a empezar a llamar, pero los primeros meses, para febrero seguramente esto se va a poner muy en marcha. Para ese momento pues ya tendremos llamadas de atención en prensa, tal, para que nadie malinterprete las llamadas y que la colaboración sea lo mejor posible. Pues seguiremos este estudio de cercana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos vamos, como siempre, con nuestro reportaje semanal con Implante. Para el tratamiento oral con implantes dentales, antes lo que se hacía era abrir, despegar la encía y localizar el punto de insección del implante. Tras esta operación se daban puntos y se colocaban prótesis de quitar y poner. Las prótesis de quitar y poner provisionales tienen un problema fundamentalmente. Primero es que van a llevar ganchos y se le van a mover en la boca del paciente. Esto lo que produce sobre el implante es lo siguiente. Cuando nosotros insertamos un implante, existe un proceso de reabsorción ósea y de encía por el traumatismo generado. Entonces lo que ocurre es que se va a perder de hueso de 2 a 3 milímetros por la cirugía en esos 3 meses de cicatrización que tarda el implante. Si nosotros colocamos una prótesis de quitar y poner sobre unos implantes recién colocados, lo que va a ocurrir es que esa reabsorción va a ocasionar que la prótesis no asiente nunca o no asiente correctamente. Para intentar que asiente, lo que hacemos los dentistas es colocar un rebase, una gomita blanda, e irla colocando cada semana.
El problema es que ese proceso de reabsorción es progresivo y eso va a hacer que, aunque nosotros la adaptemos, pues el paciente no esté del todo a gusto con esa prótesis. Tras esto se desarrollaron las técnicas de carga inmediata. Estas técnicas lo que nos van a permitir es que no tengamos que hacer esta prótesis de quitar y poner, que podamos hacer una prótesis fija, atornillada sobre los implantes al día siguiente o el mismo día de la intervención. La principal ventaja que tiene es que, sobre todo al ir fija, no va a irritar ese tejido, no lo va a inflamar, y el proceso de reabsorción que hemos hablado se va a ver menos afectado que si llevamos una prótesis de quitar y poner. Además, a estos pacientes se les va a poder resolver el problema estético que les genera la pérdida de un diente. En los casos en los que el tejido blando adquiere importancia, sobre todo en el sector anterior, antes puentes colocados sobre encías muy reabsorbidas hacían que el puente tuviera que ir a un nivel diferente al que va la encía. Por lo tanto, se note que ese puente, entre comillas, es falso. Nosotros, con el tratamiento de implantes, incluso también con puentes, podemos manejar esos tejidos con injertos y, en concreto, con los provisionales de carga inmediata, vamos a mantener, como hay menos reabsorción ósea y menos reabsorción de tejido, vamos a mantener ese tejido mucho más estable en el tiempo y, por lo tanto, vamos a tener una mejor respuesta de la funda definitiva. Por otro lado, nosotros en la consulta lo que hacemos es estos dientes provisionales los hacemos de un material de larga duración y además entre implantes e implantes les soldamos una barra de titanio. Esto lo que nos va a permitir es que con un poquito más de gasto que simplemente unos provisionales y ya está, el paciente pueda gozar de unos dientes temporales, pero que los pueda mantener en el tiempo. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues que del 100% del presupuesto, nosotros con el 50% y que el paciente se coloque unos implantes buenos, pueda tener estos provisionales durante 1 año o 2 años y después ya hacérselos definitivos. Por lo tanto, no ahorquemos al paciente con el presupuesto y además ese paciente reciba unos implantes de calidad. En muchas ocasiones hemos hablado que existen 3 tipos diferentes de implantes: alta gama, gama media y gama baja. Fundamentalmente la clasificación que hacemos nosotros de estos implantes es por la evidencia científica. Muchas veces cuando se desarrolla un producto, pues que lo desarrolla siempre piensa que ha hecho lo mejor, pero lo que hace la evidencia científica es generar un grupo de científicos que estudien superficies de implante, que estudien la forma del implante, que estudien el material que se ha utilizado y que permitan obtener una tasa de éxito superior en torno al 95, 97, 98%. Sin embargo, implantes que no tienen tanta evidencia científica, al no estar estudiados, no consiguen estas tasas de éxito. Nosotros lo que recomendamos fundamentalmente es que los pacientes se coloquen implantes o de gama media o de gama alta y pues colocar estos provisionales durante más tiempo para que colocándose un buen implante no sacrifiquemos la calidad de lo que metemos en el hueso y bueno, pues con estos provisionales los mantengan durante un tiempo para que cumplan su función estética, cumplan su función masticatoria y con el 50% del presupuesto aproximadamente del total. Nos vamos unos minutos a publicidad y después conocemos la unidad de neonatología del Hospital Universitario de Burgos.
180 bebés nacieron el pasado año en Burgos antes de tiempo, lo que se traduce en un 9% del total de nacimientos. Gracias hoy en día a los avances médicos, la supervivencia de estos pequeños supera hoy el 90%. La unidad de neonatología del Hospital Universitario de Burgos cuenta con instalaciones y técnicas pioneras en España. Puntito. El año pasado nacieron de forma prematura 180 bebés en Burgos, lo que se traduce en un 9% del total de nacimientos. Se considera prematuros a los nacidos con menos de 37 semanas de gestación, pero dentro de este grupo existen diferencias. No todos los prematuros son iguales, hay prematuros tardíos que están unos poquitos días con nosotros, a veces incluso ni siquiera necesitan ingresar, pueden permanecer en la planta de maternidad, pero los grandes prematuros, niños que nacen bastantes semanas antes de lo que deberían haber nacido, antes de la 37 semana, que es la edad de término, pues a veces estos niños requieren ingresos muy prolongados, 2, 3, 4 meses incluso, y bueno, pues es una situación, como decía antes, totalmente diferente al nacimiento del bebé que los papás esperaban, ¿no? Entonces psicológicamente impacta muchísimo en la familia, en los padres. Las causas de estos nacimientos tempranos siguen siendo bastante desconocidas, aunque en los últimos años se ha comprobado que existe una tendencia en los embarazos múltiples. Pues la verdad es que todavía en la mayor parte de los casos del nacimiento de un niño antes de término, antes de la edad en la que le correspondía, no sabemos cuál es la causa. Esa es la realidad. A veces son problemas relacionados con enfermedades crónicas que tiene la mamá, hipertensión, diabetes, etcétera, problemas que ha tenido el bebé durante la gestación, pues niños que no están creciendo bien dentro del útero, o que tienen una infección o que tienen algún otro problema, pero en la mayoría de los casos, y hablo del 80%, no sabemos cuál es la causa de la prematuridad. Sí que hay una tendencia, es verdad, en los embarazos gemelares, en los embarazos múltiples, gemelares o de trillizos, a que esos bebés tienen mucha más probabilidad que cuando es un feto único de nacer antes de término. Unos pequeños con prisa por conocer el mundo en los que la supervivencia se da ya en más del 90% de los casos. A lo largo de los últimos 20-30 años los avances en la neonatología, y no solo en la neonatología, todo lo que soporta el cuidado de las mamás antes de que el bebé nazca y del bebé una vez que ha nacido han avanzado muchísimo. Y hablo de los cuidados de la medicina perinatal, de los obstetras, de los propios neonatólogos, y hoy estamos hablando de unos resultados muy buenos en términos de supervivencia. Es una niña que es preciosa, es una niña que es de Aranda y que pesó 375 gramos. Es una de las bebés más pequeñas que ha nacido en este país. Es verdad que no era excesivamente prematura, era una niña que llamamos con crecimiento intrauterino retardado, pero bueno, era una niña, una prematuridad extrema y desde luego un peso extremadamente bajo. Es una niña que ahora mismo tiene 6-7 añitos, nació en el Hospital General Yagüe y está muy bien. Avances y nuevas tecnologías que desde hace ya unos años ofrece la unidad de neonatos de Lubu. Es una unidad que desde el año 2006 es una unidad de puertas abiertas. Los papás pueden acceder a cualquier hora del día, todo el tiempo que quieran dentro de la unidad para estar con sus hijos. Y pues bueno, fuimos una de las primeras unidades del país en incorporar este tipo de apertura de la unidad, pero bueno, es un camino a recorrer y seguimos avanzando día a día. El integrar a los familiares es una filosofía. Una unidad pionera en España que apuesta por fortalecer el vínculo filio-paternal como método de recuperación para los neonatos y por el que los padres se muestran encantados. Ingresa en esta unidad, la ves que está cuidada, atendida las 24 horas del día, de tal manera que es que tú te vas a casa con una tranquilidad enorme. Luego, una de las cosas muy buenas que hay es que los papás pueden entrar y salir todas las veces que ellos necesiten. Entonces, cuando la mamá todavía está ingresada, estás pensando en tu bebé continuamente, entonces es solamente coger el ascensor, voy a verla un momentito, la ves y te subes feliz porque la ves bien, por lo menos en mi caso ha sido así, y te vuelves a tu habitación y descansas. O sea, es una tranquilidad la que te transmite, que a su vez esa tranquilidad tú se la transmites a tu bebé también. Además, desde esta unidad no solo se cuida a estos pequeños superhéroes al nacer, también se vigila su desarrollo para controlar posibles consecuencias en su niñez. Desde las unidades de neonatología hacemos, una vez que los niños salen de alta, hacemos un seguimiento a largo plazo de su crecimiento, su neurodesarrollo, su entorno, los cuidados que necesitan, y hablo de un seguimiento hasta los 6-7 años, o sea que
bueno, intentamos continuar esa atención a largo plazo. Pero la unidad de neonatología del Hospital Universitario de Burgos no solo se encarga de cuidar a los bebés, sino también de dar una ayuda asistencial a los padres. Dentro del hospital hay un servicio de psicología clínica, que es una persona que está muy entrenada en dar apoyo psicológico a las familias. Además contamos con la colaboración de grupos sociales de apoyo, un proyecto que se denomina Proyecto Bienvenida, participan aquí activamente con las familias. La enfermería tiene organizado también un sistema de, bueno, pues digamos de clases o de interacción con los papás. La escuela de padres se llama, bueno, son charlas de formación sobre asuntos que puedan interesar a las familias de los niños que están aquí tanto tiempo ingresados. Una unidad pendiente de todo, en la que el capital humano es imprescindible. Aumentan los casos de esclerosis múltiple. En Burgos, más de 200 afectados están en la asociación y cerca de 500 hay en Burgos y en nuestra provincia. Hoy vamos a conocer la historia de una joven afectada. Verónica tiene 27 años y se enfrenta cara a cara con la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que se suele manifestar en problemas de coordinación y equilibrio, debilidad muscular, alteraciones de la vista, dificultades para pensar y memorizar, así como sensaciones de picazón y pinchazos, además de otros síntomas. Las causas que originan la esclerosis múltiple hoy en día se desconocen. Actualmente Verónica trabaja de educadora social y está muy unida a la asociación y en la ayuda a jóvenes que padecen esta enfermedad. Y es que la esclerosis múltiple afecta a cerca de 500 personas en nuestra provincia. Verónica, ¿cuántos años llevas padeciendo esclerosis? Pues 7 años y medio. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te sentiste mal? ¿Cómo fueron los primeros síntomas? Pues mis primeros síntomas fueron de sensibilidad. Un ataque a la sensibilidad, entonces me acuerdo como si fuese ahora mismo, era junio, y estuve con las amigas en Fuentes Blancas, había salido de trabajar, fuimos a dar una vuelta y fue llegar a casa y me acuerdo, pero como si fuese ayer, estaba tumbada en el sofá y empecé a notar como una especie de hormigueo extraño en el brazo. Esto se me fue extendiendo por toda la mitad izquierda y yo veía que no era un hormigueo normal, es muy raro de explicar, es como que cuando se te duerme el pie que lo quieres mover y te duele mucho, esa sensación que parece que está acolchado y era muy raro y me molestaba muchísimo, es como que te estaban ahí pirañas mordiendo y era súper extraño y le dije a mi madre, oye, mira que no sé qué me pasa, que no aguanto, y mi madre pues lo típico, yo estaba sana, nunca había ido a un hospital, nunca nada, y me comentó, dice, va, eso será que se te ha pinzado un nervio, una mala postura, y ya eran las 10 de la noche cuando empecé a notarlo. Ya eran las 11:30, de hecho fue curioso porque una de mis amigas en Fuentes Blancas me quemó con el cigarro y ni siquiera me di cuenta de que me habían quemado. Y nada, ya a las 2 horas no aguantaba más y le dije, mira, yo voy a ir y nada, fuimos a urgencias. Y claro, ya en el simple hecho de que me estaban cogiendo la vía y ni siquiera noté de que me estaban cogiendo la vía, ya ahí algo veían que era una falta de sensibilidad pues grave. Lo que pasa que sí que nos llevamos un susto grande porque no me habían hecho todavía pruebas, realmente ni nada, solo me cogieron lo que es un análisis y una vía, y la médica que era residente ya nos dijo que podía ser algo, pues una enfermedad neurodegenerativa, no sé qué, sin ninguna prueba previa. Entonces, claro, ahí el susto que te llevas, que a ti te suena a una persona en silla de ruedas, claro, yo tenía 20 años recién cumplidos, el susto fue tremendo. O sea, la noche que pasé allí hasta me dejaron ingresada, hasta que realmente me hicieron más pruebas y vieron que efectivamente tenía, pero solo una única lesión, que normalmente la gente con esclerosis, cuando ya tiene algún síntoma y le hacen las pruebas, suelen tener bastantes lesiones. En mi caso, como fue la sensibilidad, me di cuenta, solo tenía una, pero claro, todo esto fue a los 3-4 días de estar ingresada que me hicieron la resonancia. De hecho, en el escáner no salió nada, que fue lo que me hicieron esa propia noche. Cuando te diagnostican esclerosis, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? Lo peor de mi caso es que no me diagnosticaron directamente esclerosis, solo tenía una lesión en la médula, a la altura de la C3, entonces no sabían que era esclerosis, sabían que era una enfermedad neurodegenerativa, pero no sabían de qué enfermedad se trataba. Estuve 3 años sin saber qué era, estaba trabajando y me di cuenta de que no sentía para nada, ya no que no sintiese el pie, sino que no sentía ninguno de los pies.
O sea, nada, yo no sabía lo que pisaba. O sea, iba andando y me caía, porque no me daba igual pisar una piedra que una acera, no notaba absolutamente nada. Y ahí ya me volvieron a ingresar, me volvieron a hacer la resonancia y ya tenía una serie de lesiones, y además esa particularmente en el cerebro, porque también pueden aparecer en el cerebro, que ya sí indicaban efectivamente que era esclerosis múltiple. Y ahí ya me firmaron y me empezaron a poner medicación. ¿Pasaste miedo? Pues sí, la verdad que sí, porque yo, por ejemplo, eso, nunca me he roto un brazo, nunca he ido a un hospital, nunca... Y yo, aunque estaba formada en lo social, pero claro, siempre es la empatía desde el otro punto de vista, no puedes nunca llegar, por mucha empatía que tengas, a ponerte en el papel de la persona que lo está pasando. Entonces, claro, también yo creo que el que me pilló muy joven, te pilla muy joven, y a mí de primeras, tienes una enfermedad neurodegenerativa. A mí me sonó, yo siempre digo quedarme tonta, es una expresión que tengo yo, ¿no? De me voy a quedar sin movilidad. A mí el miedo que me daba es la movilidad. Yo el miedo real es perder la movilidad. Siempre he sido muy activa, entonces me daba un miedo horroroso. De hecho, con lo de los pies me dijeron que igual mucha gente me decía que no iba a poder conducir, que no iba a poder... Y yo decía, ¿pero por qué no voy a poder conducir? De hecho, me saqué luego todos los carnés. Tenía el de coche, me saqué todos. Autobús, me saqué todos. Porque es una de las cosas que más me gustan. De hecho, fue de las primeras cosas que pregunté, ¿no voy a poder conducir? Entonces, sí, miedo sí, la verdad. Sobre todo ver a mis padres. Mi madre, desde el mismo día del hospital, la verdad que tuvo una fuerza que yo en ese momento no tuve. Te da miedo, claro, pero lo peor es que ese miedo no se te pasa. Porque si fuese una enfermedad que sabes que es algo que te va a pasar, que tienes claro, yo que sé, me voy a quedar sin movilidad, pero ya lo sé, entonces lo puedes asumir. Lo malo de la esclerosis múltiple es que es la enfermedad de las 1000 caras. ¿Cómo la afrontas ahora? Pues hombre, ahora ya la afronto de manera muy diferente. Ya te digo, los 3 años esos fueron los peores, de ser la persona más sociable, me metí mucho en mi mundo, me costó mucho hacer todo, no sabía lo que era, estaba perdida. Una vez ya que me dijeron que era esclerosis, por lo menos pude centrarme qué era y decir qué puedo hacer yo para estar mejor, qué puedo hacer. Y ahora mismo la verdad que engordé muchísimo, más de 25 kilos, entre corticoides, medicación, o sea, fue un bajón, o sea, ya no era la propia esclerosis, sino era la medicación, los efectos secundarios. Hay gente que no ha tenido ningún problema, pero yo, por ejemplo, casi he tenido más cosas que me han venido dadas por los efectos secundarios de la medicación que en sí por la enfermedad. Entonces, bueno, tuve hipotiroidismo, no sabían si era un antecedente, si no, se me juntó todo. Entonces ya llegó un punto que dije, tengo que hacer algo. He estado buscando nutricionistas en todos los sitios, ya por fin he dado con una nutricionista, me está ayudando muchísimo y gracias a Dios voy perdiendo ya muchísimo peso. Yo siempre he hecho deporte, siempre he jugado al fútbol y gracias a Dios mi entorno es lo que más me ha ayudado. Porque, por ejemplo, en el equipo no me dejaron no jugar, me animaron a jugar. He seguido jugando, de hecho a día de hoy sigo jugando, sí que es verdad que he bajado el ritmo o ya no compito, yo juego a fútbol hierba, pues juego a fútbol sala, pero no he dejado de moverme. Yo la clave para mí, lo que me ayuda en mi día a día es moverme, tanto a nivel físico como mental. He seguido formándome y ahora mismo a día de hoy tengo trabajo. También tengo que decir que en el trabajo que ya llevo 3 años, que también es parte de mi entorno, saben que tengo esclerosis múltiple. Me ayudan muchísimo mis compañeras, mis propias jefas. Mucha gente se cierra y al principio sí que es verdad que te da miedo contarlo, pero bueno, yo creo que no es nada malo. Creo que también el hecho que se sepa que hay gente joven que tiene esclerosis y tiene una vida normal, ¿sabes? Que se sepa que la gente que ahora le están diagnosticando tan jóvenes, que sepan que... Son muchos casos, ¿no? Ahora mismo. Claro, es que se ha duplicado el número de casos. Se habla de que se ha llegado a duplicar en los últimos años los diagnósticos. También hay mejores máquinas, también se puede saber antes. Entonces, por un lado es muy bueno saberlo antes, pero por otro lado, porque también puedes intentar hacer algo antes, pero claro, por otro lado, también es un palo. Porque siendo tan joven dices, madre mía, ¿ahora qué hago con mi vida? Ahora te planteas muchas cosas. Yo incluso pregunté, ¿y voy a poder tener hijos? ¿Y voy a poder...? Son preguntas que tienes en la cabeza todos los días. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a...? Pero bueno, tienes que vivir el día a día porque no te queda otra. Y yo creo que es muy importante el entorno. Hay gente que, como en todo, no va a estar, pero hay mucha gente que sí está. Hablando de los jóvenes que comentabas, ¿no? Que se ha duplicado el número de casos también con esclerosis,
tu proyecto de final de carrera, eres educadora social, es precisamente sobre ello, ¿no? Sobre las necesidades que tienen los jóvenes con esta enfermedad. Sí, claro, yo uno de los principales, cuando me lo diagnosticaron, lo primero que pensé, pues, que no había jóvenes, que eran mayores, los tópicos, y eso que yo tenía formación social y digamos que estaba en contacto con este tipo de cosas. Entonces, claro, yo de mí misma salió venir a la asociación, pero el problema que tenemos es que los jóvenes creen que ahora recién diagnosticado, entre que no lo necesitas un proceso largo de asimilarlo, de irlo aceptando, y que crees que no pintas nada aquí. Entonces, claro, los jóvenes no se acercan a la asociación y realmente las necesidades de las personas que eran diagnosticadas hace 20 años a las de ahora son diferentes. Entonces, la asociación lo que quiere es cubrir esas necesidades. Problema, que los jóvenes no vienen. Entonces, no sabemos realmente qué necesidades tienen, qué necesidades hay que cubrir, cómo se les puede ayudar desde la asociación. Y entonces pensé, pues hombre, encima siendo afectada, dedicar mi trabajo fin de grado a hacer una investigación para saber qué necesidades tienen esos jóvenes y realmente que la asociación pueda hacer algo para cubrirlas y para que al final ellos tengan ese entorno que a mí me sirve tanto, que a mí me ayuda tanto y que conozcan lo que se hace aquí. Porque claro, el desconocimiento también y el miedo pues les hace no venir y es que es un problema realmente grave en el sentido de te sientes solo, nadie te entiende y luego que aunque no hayas perdido movilidad, yo por ejemplo otra de las cosas que hago, yo vengo a fisioterapia. Sí que es verdad que yo vengo a mantenimiento, no vengo a rehabilitación, pero a mí me ayuda muchísimo. Bueno, pues esperemos también que nos escuchen, ¿no? Que vengan, que hay más casos como el tuyo y que aquí desde aquí también les podéis ayudar. Hablando también de los fármacos, hoy en día nada tienen que ver, ¿no? Con hace 30 años son nuevos fármacos. Claro, los fármacos es lo que te decía, al diagnosticarlo antes, las enfermedades, porque normalmente pues, la edad media de diagnóstico ha bajado considerablemente, cada vez hay gente más joven que no quita que te pueda salir después, pero normalmente ahora se detecta antes, que eso por un lado es bueno, para intentar las medicaciones, lo que sí que hay que aclarar es que no te quitan lo que tú tienes, digamos, yo que sé, la parestesia que yo puedo tener, esa visión, eso no te lo quita, o sea, las lesiones que tú tienes no se quitan. Pero la medicación lo que intenta es frenar futuros brotes. Entonces, mientras antes lo sepas y antes puedas tener un tratamiento adecuado, se entiende que menos brotes o más tarde o mejor calidad de vida vas a tener. En los fármacos hay mucho controversia, son temas muy... Hay gente que no quiere la medicación, pero bueno, eso ya es entrar en... Pero bueno, gracias a Dios, para lo que es la esclerosis múltiple remitente recurrente sí que hay bastantes medicaciones ahora mismo. Lo que no tenemos es para la progresiva, que es en lo que más se está trabajando. La gente que ya está bastante afectada tiene otro tipo, por decirlo, de esclerosis más agresivo, para que me podáis entender. Ellos son los que realmente no tienen una medicación ahí que se está trabajando en ello, pero para la remitente recurrente la verdad que sí hay bastantes fármacos. Por lo menos existe algo de paralizarlo, intentar frenar, pero ahora mismo no tiene cura. Sí que se está investigando y a ver si dentro de no mucho pues hay cura. ¿Cómo afrontas tú el futuro? Hombre, con incertidumbre, porque es lo que te digo, es vivir en la incertidumbre constante, pero bueno, me preocupo de vivir el día a día, de tener cuerpo y mente ocupada. De hecho, por eso sigo formándome, sigo estudiando. Un poquito de miedo, pero hay que echarle, como dice el otro, narices y plantarte. Es aceptar que tienes que vivir con eso, porque superarlo es lo que te comentaba, no se puede en sí superar, sino acostumbrarte a vivir con ello y no dejar de hacer todo lo que puedas. Mi consejo es que nadie deje de hacer todo lo que pueda, aunque le cueste, aunque estés cansado, aunque dentro de tus posibilidades, no dejar. Yo creo que el día que pare es como va a parar todo. Entonces mi consejo es no parar, no parar. Estar activo constantemente, a mí me ayuda muchísimo. Pues Verónica, te damos las gracias de verdad por habernos contado tu experiencia, tu día a día y esperemos también que tus consejos nos sirvan para atraer jóvenes con esclerosis aquí a la asociación. Gracias. Muchas gracias a vosotros y si con esto puede ayudar aunque sea a una persona, pues bienvenido sea. Aquí les esperaremos.
Pues ahí lo hemos visto, una unidad de neonatología con técnicas pioneras a nivel nacional. Y nosotros nos despedimos, más salud, más cita previa la próxima semana. Gracias por acompañarnos, chao.